Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana estudiaremos Jueces del capítulo 2 al 4, del 6 al 8 y del 13 al 16. Jehová levantó un libertador. En la introducción del estudio de esta semana nos hace reflexionar sobre lo importante que es arrepentirnos. Dice que todos nosotros sabemos lo que es cometer un error, sentirnos mal y desear arrepentirnos. Pero a veces sucede que aunque nuestro deseo sea muy grande de querer arrepentirnos y salir adelante, a veces volvemos a caer en los mismos errores. Necesitamos ser constantes, necesitamos tomar la determinación. Y esto es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Veremos que a la muerte de Josué necesitaban un líder, necesitaba quien fuera adelante en la batalla. Y Jehová eligió a Judá. También veremos nombres como Simeón, como Gedeón, como Débora. Y también veremos lo importante que fue en la historia del pueblo de Israel, Sansón. Ante la influencia que ejercían las creencias y costumbres de la adoración de los cananeos, a quienes los israelitas tenían el mandato de expulsar de la tierra, estos quebrantaron sus convenios con Jehová y dejaron de adorarlo. Como resultado, perdieron su protección y cayeron en la servidumbre. Sin embargo, cada vez que aquello ocurría, Jehová les daba la oportunidad de arrepentirse y designar un libertador, es decir, un líder militar al que se lo llamaba juez. El Señor nos ofrece liberarnos cuando nos descarriamos. Sabemos que no todos los jueces del pueblo de Israel fueron rectos, pero algunos de ellos sí lo fueron, ejercieron la fe y sacaron adelante al pueblo de Israel. El libro de Jueces puede servirnos de advertencia. Siempre es posible que nos apartemos aún después de haber experimentado el poder del Señor en nuestra vida. El libro también brinda aliento a quienes se alejan, puesto que el Señor ofrece la forma de regresar. Nos pide en la lectura que escribamos algunas acciones que estaban cometiendo los israelitas, cómo se rebelaban contra Jehová, pero en el momento que ellos se reconocían y se arrepentían, Jehová los liberaba. ¿Qué puede hacer usted para mantenerse fiel al Señor de manera más constante? Verá cómo el ciclo de la rebeldía, el pesar y la liberación se repite a lo largo del libro de Jueces. Debemos recordar que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida que es Canaán, ellos llegaron a vivir con un pueblo que ya estaba asentado, que eran idólatras y que adoraban a Baal y a Astarot. Baal era el dios cananeo de las tormentas y Astarot era la diosa cananea de la fertilidad. La adoración de esos dos dioses indica lo importante que era la fertilidad de la tierra y del pueblo para los cananeos. El modo en que el pueblo adoraba a aquellos y a otros dioses falsos, que a veces implicaba la inmoralidad sexual y el sacrificio de niños, ofendía en gran manera al Señor. Sabemos que el Señor puede obrar milagros en nuestras vidas cuando confiamos en sus caminos. Veremos la historia de Gedeón, el gran libertador del pueblo de Israel, y cómo el confiar en Dios lo ayudó a tener éxito en sus batallas. Para recibir los milagros del Señor en nuestra vida, debemos confiar en sus caminos, incluso cuando nos parezcan extraños. La historia de Gedeón, que se encuentra en los capítulos 6 al 8, es un buen ejemplo de ellos. ¿De qué forma obró Jehová un milagro improbable cuando el ejército de Gedeón derrotó a los madianitas? En las pruebas que enfrentamos, seguramente alguna vez hemos recibido bendiciones que casi parecía imposibles, pero vimos las maravillas de Jehová y del Padre Celestial en nuestras vidas. El presidente Russell M. Nelson, en La Leona de 1988, nos dice que no hay nada imposible para Jehová. Cuando se le informó a María de su sagrada responsabilidad, el ángel volvió a asegurar, porque nada hay imposible para Dios. La expresión, agua profunda, implica peligro. A ese mismo riesgo se enfrentaron los israelitas cuando Moisés los guió hacia el Mar Rojo. Más adelante los guió Josué al río Jordán, cuando estaba desbordado. En ambos casos,
Las aguas fueron divididas mediante intervención divina para que los fieles pudieran llegar a salvo a su destino. Para enseñarles a los suyos, el Señor emplea lo improbable. A veces en la vida podemos pensar que lo que somos o lo que hemos logrado es gracias a nuestro propio esfuerzo, pero no es así. Sabemos por lo que hemos leído y por las experiencias que hemos tenido que cualquier cosa que logremos en esta tierra se logra gracias a la fidelidad a los convenios, y esa fuerza nos la da Dios. Y esto fue el caso tal vez que lo hizo perderse en el camino al líder, al libertador llamado Sansón. Sabemos que él era muy fuerte, pero no solamente era fuerte físicamente, sino también era fuerte espiritualmente. Sansón perdió tanto su fuerza física como su fortaleza espiritual porque transgredió sus convenios con Dios, incluso los que correspondían específicamente a los nazareos. Al leer la historia de Sansón en Jueces 13:16, medite en cada convenio que usted ha hecho, en qué forma se le ha bendecido con fortaleza por haber guardado esos convenios. Que podamos analizar durante la semana las historias de estos grandes líderes que tuvo el pueblo de Israel, y también que podamos pensar en qué aprendimos de la historia de Sansón que nos inspire a mantenernos fieles a nuestros convenios. Calma mi alma, que Dios te guiará en el futuro como en el ayer. Fe y esperanza no debes perder. Todo misterio al fin claro será. Calma mi alma, las olas y los vientos erige con su voz y su poder. In you I rest, in you I found my hope, in you I trust. You never let me go. I place my life within your hands alone. Be still, my soul. Calma mi alma, la hora está llegando. When we shall be forever with the Lord. Si hay dolor, las penas ya se alejan. Sorrow for God, love's purest joys restored. Calma mi alma, ya todo está en paz. All safe and blessed, we shall meet at last. Oh, qué gran gozo es vernos al final. Descanso en ti. In you I found my hope. Confío en ti. You never let me go. Pongo mi vida within your hands alone.
Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10, que independientemente de las cosas y pruebas que nos hayan apartado del camino, que recordemos que Jesucristo sigue siendo nuestro Redentor de Israel y que Él está dispuesto a liberarnos en cualquier momento. Nos vemos en la próxima.